buenas tardes amigos, un día más bastante soleado, el sol no se quiere ir de acá de la ciudad de Lima. Y bueno, con todo esto del alboroto, del voto de confianza que le dieron al gabinete, al presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, esperando que de alguna manera pues pueda cumplir los objetivos que se ha trazado esta gestión, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con el doctor Marco Silva Santisteban, quien es abogado especialista en arbitraje. Además, él es especialista, asistente legal en la Sala Superior Comercial de Lima y ve justamente los temas que hoy día vamos a tratar sobre anulaciones de laudos arbitrales. Además, también él es docente universitario. Y bueno, ¿cómo estás, Marco? Tu saludo a todos nuestros seguidores por el internet. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Es un gusto estar en este programa tan sintonizado de los viernes por la tarde. Aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a todos sus televidentes y a las personas que me conocen. Y nada, la orden para tocar este tema que, como tú bien lo has dicho, me es muy familiar, como es el recurso de anulación del laudo arbitral. Yo me recuerdo, Marco, para una especie de introducción a este tema, hace algunos años no se podía interponer un recurso de anulación ante el Poder Judicial, ¿no? Se creía que la última instancia definitiva era, como existe la jurisdicción arbitral, como lo establece la Constitución, o sea que los árbitros hacen la función de los jueces, se creía, o la teoría inicial cuando se plantea el arbitraje es de que ahí se acababa la historia, ¿no? O sea, no se podía recurrir a la vía judicial para poderla impugnar, ¿no? Ahora, esto cambió a través del tiempo, ¿no? Yo me recuerdo que las primeras veces que ya cambiaron la ley de arbitraje y se podía ir por recurso de anulación o de anulabilidad ante el Poder Judicial, hubo toda una discusión, ¿no? Porque se estaba diciendo de que se le estaba quitando la potestad a los árbitros de poder ejercer jurisdicción, tutela jurisdiccional, y y se creó toda una discusión, ¿no? Creyéndose de que los árbitros al fin y al cabo solamente eran una especie de instancia. Sin embargo, hay otra posición que plantea de que la anulación de un laudo arbitral, que son bajo causales específicas y básicamente de forma, no viene a discutirse, ¿no? No viene a discutirse, ¿no? Digamos, los temas de fondo. Ahora, también hay toda una discusión respecto a las acciones de amparo que después empezaron a aparecer respecto a los laudos, pero de ahí esto paró, ¿no? Hasta solamente centrarnos en el tema de la anulación. Tú como especialista y que sabes más del tema, Marco, porque tú estás adentro del mismo Poder Judicial, ¿cuál es la visión o cuál es el concepto? ¿Qué nos puedes tú decir sobre la anulación de un laudo arbitral y qué causales específicas tenemos? Explícanos, por favor. A ver, creo que en primer lugar, haciendo una suerte de recordatorio de los temas que se has tratado, el recurso de anulación en realidad siempre ha existido. Nosotros nos regimos por una ley, que es la ley modelo uncitral de arbitraje comercial, de que desde el primer momento previó el recurso de anulación como una forma de controlar la validez de un laudo arbitral. Nosotros hemos acogido la ley modelo uncitral, no solamente nosotros, en realidad, todas las legislaciones se basan en virtud de este modelo. El recurso de anulación, contrario a lo que quizá muchos piensan, no trata de entorpecer la labor jurisdiccional que tienen los árbitros. Por el contrario, la finalidad del recurso de anulación es darle mayor seguridad al arbitraje por unos motivos señalados. Si yo tuviera que hablar sobre el recurso de anulación, creo que en primer lugar tendría que explicarle a tus televidentes qué es un laudo arbitral, ¿no? Un laudo arbitral es lo que es un símil a una sentencia judicial, o sea, es la decisión más importante que se emite en un proceso arbitral. Y justamente el recurso de anulación es la vía, el instrumento que nos ofrece el legislador a efectos de encontrar la validez del laudo arbitral, y como bien lo has dicho tú, son por motivos taxativamente señalados en principio. Nuestra norma la recoge, y dentro de un momento más hablaré sobre las acciones constitucionales que acabas de mencionar, pero regresando al tema de la anulación, nuestra legislación, el decreto legislativo 1071, contiene varias normas dispersas respecto del recurso de anulación. Pero el grueso, la parte especial, se encuentra regulado a partir del artículo 62. Son 4 pilares que sería bueno que todos los televidentes sepan sobre cuál se sostiene el recurso de anulación. Uno de ellos, y como lo señala el artículo 62, es que es el único medio de impugnación. ¿Por qué dice que es el único medio de impugnación? Porque antes, con la derogada ley 25967, existían 2 formas de cuestionar la validez de un laudo arbitral.
Por un lado el recurso de apelación y por el otro lado el recurso de anulación. Con esta nueva ley, que tampoco es tan nueva porque es del año 2008, hay mucha gente que quiere ya modificarla, porque todo queremos modificar el Código Procesal Civil, el Código Civil, y por qué no la ley de arbitraje en caso sea necesario. Se ve solamente el recurso de anulación del laudo arbitral. Señala que son por motivos taxativos señalados y no puede analizarse el fondo, lo decidido por el árbitro. Ya está, justamente esta salvedad hace que la justicia ordinaria, o sea, las salas civiles o comerciales, no entren a valorar el acierto o el desacierto de la decisión. Es una restricción señalada por ley. O sea, el Poder Judicial no se inmiscuye, al menos no debería de hacerlo, según la ley, en la decisión que tenga un árbitro. Entonces, esta discusión a la cual tú hacías referencia al inicio, creo que debería quedar superada. Que debe quedar superada porque es cierto, siempre ha existido una suerte de divorcio, de distanciamiento entre los árbitros y jueces, porque los árbitros decían hasta dónde me puede controlar un juez ordinario. Si yo al suscribir el convenio arbitral las partes no quisieron que el Poder Judicial nunca vea, ¿por qué como en última instancia el Poder Judicial entra a analizar? Entonces, con esta salvedad ya no tendrían que verse inmiscuidos en la labor de los árbitros. Yo creo que mucho del desarrollo que ha tenido el recurso de anulación es además de lo dispuesto en la normatividad a la cual yo hacía referencia, es en los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dado criterios súper especiales que han reducido un poco este conflicto al cual yo hacía referencia, conflicto doctrinario de posiciones, sobre todo entre árbitros y jueces. Y mucho de esto ha tenido que ver también, aunque suene poco objetivo, porque yo trabajo en la sala comercial, el pronunciamiento de ellas, ¿no? Porque a partir de esos pronunciamientos se ha tratado de paliar algunas deficiencias o vacíos que siempre tiene la norma, y justamente para eso están los órganos jurisdiccionales, para suplir la norma cuando sea necesario. Yo creo que más de que una competencia entre los jueces y árbitros, deberían trabajar de manera coordinada, porque los dos se dedican a administrar justicia. Entonces no debe haber este distanciamiento, sino deben trabajar de manera coordinada para brindar un mejor servicio al justiciable. Eso creo que es lo más importante. Respecto de las acciones de amparo, estas acciones de amparo comenzaron hace mucho y han marcado un gran precedente. Me acuerdo, todo esto comenzó con una acción de amparo de Pesquera Rodas, donde no se dijo mucho, pero donde sí se dijo mucho fue en la sentencia del caso Fernando Cantores Araberri, el número 6167 del año 2005. En ella el Tribunal Constitucional estableció de manera fehaciente, indubitable y expresa que la justicia arbitral era una jurisdicción. Lo dice el 139.1 en la Constitución, pero hasta ese momento no se reconocía. Esta evolución del arbitraje y este aval que ha tenido por parte del Tribunal Constitucional nos ha ayudado a entender que debemos respetar los fueros arbitrales. Y como último precedente, existe actualmente el precedente vinculante de la minera María Julia, contenido en el expediente número 142 del año 2011, si la memoria no me es infiel, en la cual establece, sin pronunciarse mucho sobre el tema en debate, el Tribunal Constitucional aprovecha para fijar las pautas contra las acciones de amparo contra el proceso arbitral. Sucedía, Víctor Hugo, que la parte de manera indistinta presentaba un recurso de anulación y presentaba una acción de amparo buscando lo mismo, la custodia, ¿no?, de los derechos constitucionales al debido proceso. En esa oportunidad el Tribunal Constitucional estableció que el recurso de anulación del laudo arbitral era la vía igualmente satisfactoria para proteger derechos constitucionales de índole procesal. Si yo tenía alguna afectación de mi derecho constitucional de índole procesal, no tenía que recurrir al amparo, tenía que recurrir al recurso de anulación porque me daba esta posibilidad. Y aparte establece unos precedentes vinculantes de cuándo procede una acción de amparo contra un proceso arbitral. Señala que procede cuando es interpuesto por un tercero que no participa en el proceso, cuando se alejan de un precedente vinculante, por decir algunos casos. Sobre los motivos de la anulación del laudo arbitral, estos se encuentran recogidos en el artículo 63 y señalan que son taxativos, es decir, son números clausus. Solamente por estos motivos de anulación yo podría declarar la nulidez de un laudo arbitral. Pero esto no es tan cierto, pues, mi querido Víctor Hugo, porque en la práctica nos damos cuenta que esta situación no es correcta. Porque hay motivos de anulación
que están dispuestos en una ley, pero no se encuentran recogidos de manera taxativa en la norma. ¿Y por eso dejan de ser motivos de anulación? No. A ver, por citar un caso, tenemos en contrataciones con el Estado, que tú eres un experto, la ley, la derogada ley, el decreto legislativo 1017, señalaba que un árbitro al laudar y pronunciarse sobre un tema en contrataciones con el Estado debería seguir la pirámide normativa, es decir, ley de contrataciones, primero Constitución, ley de contrataciones, reglamento y normas afines. Si se violentaba esto, era causal de nulidad. Pero ojo, esta causal de nulidad no se encuentra en la norma. Pero bueno, también es una causal de anulación. Otra causal de anulación es y que es invocada, 9 de cada 10 o 10 de cada 10 invocan vicios en la motivación del anulador arbitral. Eso es un cajón desastre, es el motivo que se invoca con mucho mayor frecuencia y que en la mayoría de casos son declarados infundados, porque en realidad lo que quieren, en puridad, no es cuestionar la motivación, sino cuestionar el criterio, interpretación, motivación o el fondo de la decisión. Y como bien lo señalamos en su momento, esa labor se encuentra proscrita para la labor jurisdiccional. Esa es una labor inherente al árbitro. El Poder Judicial no puede entrar a tarallar ahí. Pero esta causal, oh sorpresa, no se encuentra recogida de forma expresa en la norma. Sin embargo, las salas comerciales o las salas civiles, en los sitios donde no hay especialidad comerciales, de una manera intuitiva han tratado de paliar esta situación, incorporando, subsumiendo este motivo en la causal B, en la cual se ven o se ventilan violaciones al debido proceso. Otra causal de motivación que a mi juicio llama mucho la atención es que un árbitro al laudar lo ha hecho contraviniendo el acuerdo de las partes. Antes de eso me gustaría aclarar que los motivos de anulación están resumidos en dos grandes campos. Uno que acusa violación del acuerdo entre las partes y el otro que acusa contravención de índole procesal. Y esto creo que es bastante lógico, Víctor, porque recordemos que el arbitraje no es otra cosa que un negocio jurídico con implicancias procesales, porque nace de la voluntad de las partes y tiene implicancias procesales. Entonces este motivo de anulación dice que el árbitro al laudar se ha pronunciado sobre un tema que no le pusieron a discusión. Y acá nosotros tenemos que entender que existe gran diferencia entre un proceso judicial y un proceso arbitral. Porque si fuera la misma cosa, ¿qué necesidad tendríamos de tener dos instancias, dos vías jurisdiccionales? Son cosas que, si bien es cierto, tienen principios comunes, no son la misma cosa en realidad. En este caso, en un proceso judicial, como tú tienes la experiencia, el juez únicamente se puede pronunciar sobre lo que le fue puesto en la demanda o en la reconvención. No puede salirse de esos fueros porque se acusaría violación al principio de congruencia, cosa que no sucede en el arbitraje necesariamente. Y no se incurre en vicio de incongruencia. En el arbitraje hay un principio que se llama el principio de elasticidad. Se evita esta formalidad y se da la posibilidad al árbitro de pronunciarse sobre pretensiones, valga la redundancia, que no han sido señalados en forma expresa en el texto de la demanda en la reconvención. A mi juicio eso resulta totalmente correcto, siempre y cuando se den estos presupuestos. Que estas pretensiones hayan sido admitidas por las partes. El arbitraje nace de la voluntad. Bueno, esta parte tiene que prestar anuencia de que esta nueva pretensión sea incorporada al arbitraje. Segundo lugar, otorgarle a la parte la oportunidad de defenderse debidamente. Y tercero, por último, y creo que es la más importante, que se fije como punto controvertido. Si esas situaciones se cumplen de manera copulativa, no existiría ningún problema para que se pronuncie sobre ese tema. No sé si tienes alguna otra pregunta que quieras. Bueno, como tú has explicado, las causales de anulación son básicamente taxativas, ¿no? Y son sobre la forma. O sea, pero tú que estás ahí adentro, yo veo, al menos por la experiencia, que casi todos los laudos están yendo a la vía judicial, ¿no? Ante la sala, porque la competencia, la demanda se interpone ante la sala. Pero ya he visto también que de alguna manera, o sea, bueno, los que somos abogados, todo es violación al debido proceso, todo es vulneración al tema de la motivación, como tú en su momento lo expusiste. Es decir, nunca nadie va a estar contento. Y esto hace muchas veces que procesos arbitrales que deberían quedar ahí, ¿no? Que volvemos a la vieja discusión, ¿no? De que qué tan competente o qué tan fuerte
es el arbitraje respecto al control judicial, ¿no? Porque casi, o sea, el 99% de los casos terminan llenos igual a anulación, ¿no? Por bien por el lado de las entidades o por bien por el lado de los contratistas. Ahora, ¿cómo estamos en estadísticas? ¿Se está anulando la mayoría de laudos? Porque en verdad cualquiera puede alegar una vulneración al derecho de defensa, cualquiera puede ser una falta de congruencia, cualquiera puede ser una falta de motivación, y así, ¿no? Y así nos vamos a ir, vamos a poder discutiendo sobre temas de forma, ¿no? Sobre el debido proceso, etcétera. ¿Qué nos puedes explicar al respecto, A ver, Marco? yo creo, desde la cancha, desde el fuero mismo, que, bueno, sí creo que se han incrementado las demandas estimatorias de anulación del laudo, pero eso no tiene que ver porque se haya cambiado de criterio, sino que eso está asociado naturalmente, porque tú bien lo señalas, ahora todo lo demanda de anulación. O sea, a mayor cantidad de demandas, existirá mayor probabilidad de que existan más procesos fundados. Pero en realidad, yo te digo, de cada 13 o 15, uno será fundado. Y no más. En realidad, la regla general es que los laudos son inamovibles, en realidad. Y yo creo que el Poder Judicial no se inmiscuye, son casos muy puntuales donde la afectación es totalmente descarada, ¿no? Porque si hay jueces malos, que los hay, también hay árbitros malos, y también hay partes malas. Y ahí está justamente la labor del Poder Judicial. Creo que hay una mala fama respecto de las salas comerciales que entran a pronunciarse sobre los temas o tratan de controlar en exceso la labor del árbitro. A mi juicio, nuestra labor contralora está sumamente limitada, porque así es la forma, porque la parte que decidió someterse al arbitraje debe también aceptar las consecuencias de un mal arbitraje, de ser el caso, y porque así están dadas las normas en todo el mundo. No, el doctor Ricardo León Pastor hace poco publicaba en su blog el incremento de demandas estimatorias de anulación, pero como te digo, creo que esto está asociado íntimamente a que todos los procesos acaban en recurso de anulación. Y yo no entiendo por qué, Víctor. Porque la sola interposición de recurso de anulación no suspende los efectos. ¿Qué quiere decir esto? Es distinto. Una sentencia, uno la apela con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que los efectos no se darán hasta que el superior se pronuncie. Cosa distinta sucede en el recurso de anulación. Porque no tiene efecto suspensivo. Porque no estamos hablando de otra instancia. Acá tú puedes interponer un recurso de anulación hoy y mañana estás ejecutando el laudo de primera instancia. Sí, eso es cierto, ¿no? Pero igual yo veo que las entidades, cuando se ha interpuesto un recurso de anulación, como que prefieren esperar, ¿no? Que haya el pronunciamiento todavía, porque ¿qué pasaría si tú ejecutas y después te anulan, ¿no? Estaría un problema. Pero ¿no? la mayoría de casos se ejecutan a la par. A la par, ¿no? Sí, no existe un problema y las entidades lo ejecutan, ¿ah? No, yo sí veo que a la par. ¿Qué tendría que pasar para no ejecutarlo? Pedir la suspensión del laudo, ¿no? Una medida cautelar, ¿no? No, hay una figura de la suspensión del laudo. El artículo 67 establece que cuando son laudos de condena, si tú le debes a la entidad o la entidad te debe a ti como contratista $1.000.000, ¿tú quieres que se suspendan los efectos del laudo? Perfecto. Presenta una carta fianza por el monto de la condena. Lo suspendemos. Una vez que se declare infundada tu demanda, la vamos a ejecutar de manera más rápida. Pero eso no son todos los casos también. O sea, son casos muy aislados donde se pide la suspensión del laudo arbitral. O sea, de cada 20 será uno. O sea, y los procesos van a la par. Creo que con esta ley 30255 se ha puesto un freno para la interposición de recursos de anulación del laudo arbitral, tanto para la entidad como para el contratista. Para el contratista, y cosa que yo no concuerdo porque a mi juicio se está violentando el derecho de acción, se exige el pago de una carta fianza, que no tiene que ver con el laudo de condena, es una carta fianza que ellos le han puesto por no sé qué concepto, y en el caso de la entidad, y tú que eres una persona más versada sobre el tema de contrataciones, se tiene que pedir la autorización hasta del ministro o de autoridades, cosa que no lo vas a hacer lograr en 20 días. Nosotros tenemos 20 días para poder pedir el recurso de anulación, de la notificación del laudo o de la última notificación con la rectificación, exclusión, con los recursos post-laudos contemplados en el artículo 58. Eso no llegas a hacerlo en 20 días. Claro, por el tiempo, porque demora pues hacer todo la eso. burocracia, el tema interno, administrativo va a demorar. Así es. Entonces creo que con esta nueva ley va a minorarse un poco los recursos de anulación del laudo arbitral. Bueno, esperemos que sea así, ¿no? Porque siempre se va a demandar el tema del control que se ejerce y esta discusión que siempre hay, ¿no? Bueno, Marco, en verdad el tiempo nos ha quedado bastante corto, se ha pasado y vamos a hablar sobre un tema más
pero como una especie de reflexión para irnos sobre el tema de la corrupción, ¿no? Hemos visto que de manera bastante descarada también ha habido muchos casos de árbitros que están metidos en temas de corrupción. Y de manera bastante corta, Marco, ¿qué nos puedes decir para reflexionar sobre este caso? Y sí, tienes razón. Mediante arbitraje, personas inescrupulosas han hecho que sea el mecanismo para perpetrar delitos. Creo que en 2 minutos te lo voy a resumir. Creo que se debe modificar la norma a partir del recurso de anulación. Es que, ¿por qué? Porque la norma se ha hecho pensando que todos son buenos, ¿no? Y creo que en la realidad no siempre es así. No solamente en la realidad peruana, en la realidad del mundo. El caso de Odebrecht ha demostrado que la corrupción no es inherente al Perú, es de toda Latinoamérica, eso se da en todos lados. Creo que el legislador debe sentarse a reflexionar y a tomar medidas para poder frenar en parte esta corrupción. Nosotros, digo nosotros porque me considero parte del Poder Judicial, me siento muy orgulloso de trabajar ahí y me siento parte de él, nos sentimos a veces atados de manos. Vemos casos fraudulentos en los cuales solamente tenemos los motivos de anulación que no nos pueden ayudar para parar eso. Y creo que el legislador debe ya tomar cartas en el asunto porque el caso de corrupción ya ha desbordado. Y me gustaría que en otra oportunidad podamos tocar el tema con mayor profundidad, mi estimado amigo Víctor. Claro, Marco, muchas gracias por aceptar la invitación. Es verdad, estamos en horario de trabajo, pero bueno, gracias por haber venido. Y bueno, será hasta el próximo viernes en un programa más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco.